Sábado 28 de marzo, ¿cierto? Del 2026, son las 11:44. Mi nombre es Sergio Soto Maulén, soy historiador del arte y curador independiente y tengo el placer de estar con Santiago Villanueva, curador, artista, historiador del arte también, argentino. Cuéntanos un poco de ti, de tu trabajo. Bien, bueno. Soy curador y artista, que es algo bastante usual en la escena de Buenos Aires. Mi formación es como artista en el campo de lo que en Buenos Aires se llaman clínicas de obra, que es una tipología educativa bastante particular allá, con diferentes métodos que se van cruzando, y creo que parte de mi trabajo curatoral tiene mucho de la impresión de la formación de artista en ese ámbito. Y como otra cuestión particular, siempre me interesó mucho trabajar entre espacios independientes o crear y fundar espacios independientes, pero a la vez tener una vida y un trabajo institucional en diferentes museos en Buenos Aires. Entonces, por lo menos en los últimos 15 años me he desarrollado en esa posible tensión, si se quiere. Además de como los lugares donde practicas o trabajas o te desenvuelves, ¿cuáles son tus intereses en términos como disciplinares, de investigación? Bueno, uno puntualmente tiene que ver con la historia de los museos y la historia de la institucionalidad, sobre todo en Buenos Aires, pero en Argentina también. Y también trabajar y he estudiado como la genealogía de estos espacios y de cómo se ha desarrollado, sí, una escena paralela, si se quiere, al ámbito institucional en Buenos Aires. Ese puede ser uno de los temas que... ¿Consideras que ese fenómeno en Buenos Aires es como particular en relación al resto de Argentina y al resto de Latinoamérica? Yo Singular, creo que, más que particular. Creo que todas las escenas son singulares. No sé si es diferente a otras escenas, eso seguro. Creo que algo que formó mucho los espacios de exhibición en Buenos Aires fue la experiencia de la postdictadura. Creo que la vuelta a la democracia formó mucho y dio como una maleabilidad especial a lo que fue en ese momento la cultura underground de los 80s, y que eso es algo que continúa hasta hoy. Como creo que es una genealogía que empieza en ese momento puntualmente, empieza con algunas experiencias puntuales de la década del 80 que no tenían que ver solo con artes visuales, sino que también cruzaban muchas disciplinas. Y sobre todo puntualmente yo siempre elijo o pienso una experiencia que sucedió en la década del 80, que fueron los museos bailables, que fue un ciclo que desarrolló Coco Bedoya con EMEI, una pareja de artistas que intervenían discotecas, boliches, y creaban situaciones de exhibición en esos boliches a lo largo de un tiempo extendido, ¿no? Eran eventos de aparición donde creaban como casi una ficción de espacio independiente dentro de esos lugares donde muchas personas no se daban cuenta o no sabían que estaban siendo parte de eso. ¿Participaban más artistas? Participaban artistas, se exhibían obras, había performance, música. Y me interesaba, bueno, por lo menos me interesa como esa nominación que le dieron a este ciclo, que era Museos Bailables, ¿no? Como ya presentar como esa tensión de dos términos que en principio no serían conciliables, ¿no? ¿Qué artistas aparecieron ahí? Mostraban, es decir, tenían que ver, muchas veces eran concursos o tenían que ver pero mostraron un montón de artistas Pero era como de la naturaleza del happening. Sí, puede pensarse como dentro pero sí había exhibiciones de pinturas, había performance, y sucedía en diferentes lugares. Por ejemplo, en Palladium, que era una discoteca muy transitada en la década del 80. Y a veces invitaban artistas a generar algún tipo de experiencia. Bueno, Roberto Jacobi fue uno de los que formó parte de ese ciclo, por ejemplo, en el 88, que hizo una intervención justamente en esta discoteca en Palladium. Creo que esas experiencias, junto con otros lugares de esa década, marcaron mucho cómo fueron los años 90 y los años 2000 en la escena de Buenos Aires, puntualmente con el Centro Cultural Rojas, que tiene para mí una formación algo parecida, o un impulso bastante parecido a esa experiencia previa, sobre todo porque fue un espacio que tenía todo el carácter de mostrar artistas que no habían sido... ¿Cuándo se inaugura el Centro Cultural Rojas? El Centro Cultural se inaugura en el 89, es decir, la sala de arte se inaugura en el 89 con una exposición de Liliana Maresca,
Y lo particular que tiene es que era un espacio que era parte del centro de extensión de la Universidad de Buenos Aires, pero funcionaba casi como un espacio alternativo dentro de la universidad. Entonces sucedía un poco esto que comentaba previamente, ¿no? Como esa tensión institucional alternativo en un ámbito Tenía una oficial. dirección autónoma entonces el centro, un curador, una curadora. Tenía un curador de artes visuales, un curador de fotografía y después, bueno, sobre todo el foco importante de ese espacio era el teatro, ¿no? Liliana Maresca participaba previamente como en el circuito con Roberto Jacobi también, ¿no? Sí. Era una escena, sobre todo había muchos artistas de los 60s que en la década del 90 o fines de los 80s fueron referentes como para un montón de artistas jóvenes. Maresca en ese momento ya era un artista más grande que los jóvenes del Rojas y por eso Jorge Gumiermayer, que fue quien dirigía el Centro Cultural, el área de artes visuales del Centro Cultural Rojas, decidió casi simbólicamente elegir a Liliana Maresca para que haga la apertura de la sala de artes visuales, ¿no? Hay una tesis, no recuerdo muy bien, pero recuerdo el título de forma muy clara de un artículo de Roberto Amigo donde habla sobre, el título es 80, 90, 80, ¿no? Sí. Y describe más o menos la escena underground, si se puede decir, de los 80 en diálogo con ciertas manifestaciones culturales de carácter más político que en Chile pueden suponer, digamos, la representación de las prácticas artísticas, las manifestaciones, digamos, a través de la terminología, de la acción. Y Jacobi describe como una escena que estaba sucediendo, digamos, en otros lugares. ¿Qué pasa? ¿Por qué Amigo lo presenta como 80, 90 y 80 como una devolución? Como, ¿cómo se continúa eso en los 90 y los 2000? En los 90 y en los 2000. Bueno, yo creo que hay una genealogía que por eso muchas veces uno va a un espacio independiente o un lugar que abre hoy en Buenos Aires y parece o tiene ciertos aires ochentosos o noventosos, como hay casi como una especie de resaca de cierto ánimo, como decía, como de la postdictadura y que se heredó en casi todos los espacios independientes que hubo en Buenos Aires y actualmente también. Siento que por un lado hay una romantización de eso, como que hay una herencia de eso, pero a la vez hay una romantización. De Rosa Light. Hay una romantización sobre todo de la década del 80, de cómo... de la fiesta. De la fiesta, exacto. Y visualmente son espacios que son muy similares en su visualidad, ¿no? Desde ahí. Pero sí hay lugares, por ejemplo, como Belleza y Felicidad, que fue un espacio que abre a finales de la década del 90 en Buenos Aires, puntualmente en el 98, 99, en ese momento, y que tiene mucho de este sesgo, pero por ejemplo plantea algo bastante nuevo en términos formales para la escena independiente, si se quiere, que es que abraza el formato de la regalería, como es una galería comercial que vende y hace circular artistas. ¿Quién funda Belleza y Felicidad? Lo fundan Cecilia Pavoni y Fernanda Laguna. Ajá. En ese momento, y es un espacio que también es particular porque cruza literatura y artes visuales de una manera que antes no había sucedido, ¿no? Y fundan una editorial que tiene el mismo nombre, que era una editorial de plaquetas, como de literatura de cordel, con la misma dinámica, que por eso digo que hereda algo de los 80s, de escribir de mañana y publicar de tarde, ¿no? Como una dinámica veloz también de esa... y ese espacio construyó como un tipo de institucionalidad. Por eso cuando uno dice espacio independiente es como preguntarse independiente de qué también, ¿no? Porque claro, por lo menos en una ciudad que tiene mucha tradición de estos lugares desde los 80s es difícil pensar esa independencia cuando ya hay casi un modelo de valor dentro de esos... Cuando tú dices que ese espacio de Belleza y Felicidad de alguna forma se diferencia a lo previo porque empieza como a dialogar con el modelo de galería. En un punto sí, pero a la vez pone en jaque un poco el modelo de galería porque al ser una regalería, es decir, los artistas que exponían podían comprar obras también, ¿no? Como algo que no es muy usual en el formato de las galerías. Entonces había una idea de mercado que estaba formulando eso, que tal vez previamente no existía, que traía un aire nuevo, ¿no? También a
a la escala de los objetos, y que creo que puntualmente en Belleza y Felicidad aparece algo que también es muy discutido y criticado, que es el chiquitaje alrededor de las obras. ¿Qué es el chiquitaje? El chiquitaje sería un modelo de escala hiperdoméstica de los Ajá. objetos que viene de su universo del souvenir o del universo de los regalos, y que se consolida mucho en el formato de Belleza y Felicidad, y que es algo que tiñe mucho la escena de Buenos Aires, el chiquitaje. Por un lado tiene que ver con el valor de los objetos, el valor económico de los objetos, pero por otro lado modeló que desde esos años 90 hasta hoy la escala de las obras, en gran medida o en una medida grande, el formato, ¿no? Son pequeñas. Son pequeñas, son pequeñas en general. Sí, si uno recorre la escena de Buenos Aires, la escala es algo muy puntual de esa escena, que lo diferencia ahí sí creo que de otras escenas como esa escala. Y uno puede pensar un montón de cosas a partir de eso, ¿no? De por qué sucede ese tipo de... Porque no, en un momento ya se abandona como cierta intención vinculada a la economía, sino que es casi una genealogía propia de la escala de esos objetos. Y como una regularidad en la exhibición. En Argentina yo he ido un par de veces y es curioso, o sea, distinto a Chile, esta como presencia que hay de espacios independientes, pero que en fondo uno los nombra como espacios independientes, pero conviven como en el mismo entorno, con galerías quizás que son más tradicionales. Tú ahora diriges un espacio, una galería, ¿cómo lo definirías? No lo definiría como galería, porque siento que el formato de galería tiene el tinte comercial. Puchipuli. Sí, Puchipuli, sí, exacto. Pero es verdad algo que sucede mucho y que mencionás, que un montón de espacios independientes se transformaron en galerías y viceversa también un poco. Entonces hay como una interacción y un ida y vuelta entre... Es bastante difuso ese límite entre lo comercial y lo no comercial dentro de... Pero sucede un montón que espacios de artistas o gestionados por artistas se transformaron en galerías. Eso es una... A mí en lo particular no me interesa para nada el modelo comercial de los espacios, o tal vez sí el modelo, es decir, que tenga algún tipo de vinculación con el comercio, pero no directamente de las obras, ¿no? Sino como una situación que puede generarse alrededor de las obras. Y particularmente como curador siento que es muy importante crear los propios espacios donde exhibís. Como por lo menos no imagino una práctica curatorial donde no involucre inventar espacios, porque siento que estaría súper limitada como a ciertos formatos, a ciertas agendas, a ciertas demandas o pedidos, y en cambio inventar tu propio espacio en un lugar donde tampoco hay una institucionalidad muy grande como en Buenos Aires, te permite hacer un trabajo curatorial propio también. Por eso lo independiente... ¿Con Puchipuli cómo lo aplicas, digamos? ¿En Puchipuli? Sí. Bueno, puntualmente ahí el deseo, es decir, creo que también la apertura de un espacio viene con una intención o un deseo propio. No es solo abrir un lugar, sino que tiene que haber algo más aparte de abrir ese lugar. Y puntualmente con Puchipuli era un deseo o una fantasía, más que un deseo en ese caso, de conectar la escena del sudeste asiático con Buenos Aires. Que, bueno, tenía que ver más con, sí, de nuevo, con una fantasía cinematográfico. ¿Cómo? Es como cinematográfico. Sí, sí, totalmente. Sí, casi como... Y ambicioso también, sobre todo pensando que es un espacio que sí que tiene fondos bastante reducidos y y este espacio que generamos con Sofía Durrón, que es la curadora con la quien trabajo en JIT, tiene un poco ese impulso de poder aplicar nuestra práctica curatorial a exhibiciones colectivas, a pensar también la historia del arte argentino en paralelo a lo que se está produciendo hoy, que para mí esa es otra necesidad propia de cómo pienso estos espacios, este tipo de espacios, que es siempre involucrar la historia del arte, como que no solo sean, porque está esa fantasía más también de que son espacios para mostrar arte joven o artistas emergentes, y para mí, o por lo menos me gusta pensar esos espacios como lugares donde pensar la historia del arte, que tal vez son salas pequeñas o salas muy inseguras también, donde es difícil pedir préstamos de obras porque no tienen las condiciones, pero que a la vez creo que el riesgo de pensar la historia del arte en ese tipo de locales, que creo que más que espacios independientes son locales, cambia o gira o puede tener otro tipo de dirección a cómo se escribe o cómo es la historiografía en Buenos Aires. ¿Y de qué forma te relacionas con la historia del arte? Pensando que quizás
esta como em, presentación de relatos, de acontecimientos, podrían sugerir la idea, por ejemplo, de una identidad local. ¿Cuál es esa relación que buscáis establecer con el presente y con, digamos, la memoria de la ciudad? Sí, para mí hay como una idea más simple en relación de pensar que, conociendo la historia del arte, habiendo estudiado historia del arte, pensar como qué es pertinente mostrar hoy o qué es pertinente también que artistas vean hoy y que tal vez no está sucediendo en otro lado, o que tal vez son obras que custodian familias o que están en colecciones. Y para mí ya esa pregunta de cómo introducir la historia del arte en este tipo de espacialidad tiene que ver con esa pertinencia, con qué vínculos y también qué efectos puede tener mostrar a esos artistas. Que eso, por ejemplo, a mí un caso que me sorprendió mucho lo que pasó cuando hicimos una exhibición en un espacio que teníamos con Fernanda Laguna, que se llamaba Norma Mía. Hicimos ¿Qué año? Esto fue 2022, más o menos, aproximadamente, 2021. Hicimos una exposición de Yente, una artista pionera en la abstracción, en la no figuración en Argentina, que también tenía mucha vinculación con Chile, y conseguimos mostrar una serie de obras que ella había hecho hacia el final de su vida con los desechos del envoltorio de electrodomésticos, cuando ella tenía cerca de 80 años. Y generó de telgopor. Y los efectos que generó esa muestra fueron muy sorprendentes. Primero, como la sorpresa de encontrarse en un lugar bastante trash, en cierto sentido, para esas obras. Ver esas obras, que la gente dudaba si eran verdaderas o falsas, si eran copias de exhibición o no. Y por otro lado, fue descubrir un periodo de ella que tenía mucha relación con lo que se estaba produciendo en ese momento en Buenos Aires, y aún hoy. Y que la mayoría de los artistas tenían su trabajo vinculado a la década del 30, a la abstracción, como a un tipo de ser artista específico, y que esto traía como un aire a pensar como cómo había derivado su práctica cuando tenía 80 años y la vitalidad que también tenían esas obras. Entonces pienso mucho en eso, como en qué efectos pueden tener esos pequeños ensayos o pequeñas exhibiciones. Con esto que hice volvemos al principio de cuando describías tu formación en clínicas de obra. Y al parecer la formación de artistas de los últimos años se despliega en una relación como de maestro-aprendiz. Hay como un apego o sea, no hay como no hay tanto respiro, digamos, en esta como sucesión de transformaciones de estilo, transformaciones de intereses. Asimismo, los espacios, al parecer hay como una continuidad que es más bien una detención en el tiempo. Sí, hay mucha dependencia, creo, como que es por lo menos una escena muy local, muy dependiente de su historia reciente, y con una genealogía que para mí eso tiene un montón de cuestiones negativas, también ese apego a una historia breve, pero sí hay mucho de esto que también decís, que casi es como una idea más del siglo XX en relación a la formación de artistas, ¿no? Del maestro y el discípulo, que eso aparece mucho con el formato de las clínicas también, porque uno cuando se presenta como artista en Buenos Aires decís a qué clínica fuiste, y eso marca mucho cómo pensás, o da una pista de cómo pensás tu trabajo, o cómo vas a hablar de tu trabajo. Como equipos de fútbol. Son como equipos de fútbol. Pero yo siempre, no lo he pensado, lo leí probablemente, que la crítica opera de una forma muy específica, y dentro de esa forma hay una visión, digamos, un diagnóstico, digamos, de un entorno, y uno lo cuestiona, ¿cierto? Y uno después propone algo. En tu caso y o a grandes rasgos de las experiencias que nos has contado, ¿ante qué reacciona? ¿O cuál es el diagnóstico, digamos? Porque si no pareciera ser como el deber ser, digamos, el continuar pero al parecer los gestos desde la vanguardia en adelante siempre se construyen como desde un manifiesto y un objetivo. Yo creo que también reacciona mucho o por lo menos si pienso como en relación a esos espacios o los espacios en los que he trabajado o he pensado en Buenos Aires, depende mucho su forma de la situación también política de la ciudad. Como que eso
los marca un montón y marca mucho la práctica, siento, en las últimas. Por ejemplo, había en el inicio, desde el 2003 en adelante, con el kirchnerismo, como una confianza en las instituciones muy grande, y eso hizo que las prácticas de los artistas estén muy ligadas a las instituciones y que este tipo de espacios también tengan como un sesgo institucional muy grande. Cuando se inicia el gobierno de Macri, eso desaparece por completo ya. Entonces se vuelve casi a un carácter más romántico de nuevo del espacio independiente, un poco anti-institucional también. Entonces pienso que también ese vínculo o esa deriva la da un poco esa situación, o moldea mucho esa forma. Al parecer no hay como una especie de rivalidad entre artistas o estilos, no sé, pensando en lo que marcó, digamos, bueno, al menos en Chile en los 60, este como conflicto en términos ya de lenguaje pictórico, por ejemplo. No nos podemos encontrar, digamos, tú haces rectángulo, yo hago mancha. Al parecer en Argentina, o sea, por lo que he visto, uno puede encontrarse con distintas naturalezas y generaciones de, digamos, de obras y intereses artísticos y parece que están todos bien reunidos. Que no hay rivalidades, sí, o que hay o sea, menos una rivalidad como más compleja, digamos, o sea, obviamente hay rivalidades. Sí, siento que uno de los últimos textos que tuvo ese carácter de rivalidad fue justamente un texto de Jorge Gumier-Mayer que llamó Avatares del Arte. Y ese texto fue un texto que atacó de una manera muy ferviente a la década del 80 y él a partir de ahí desarrolló un poco el programa que hizo en el Centro Cultural Rojas. Y ese tal vez es el último texto, pienso, el último texto que da ese carácter de oposición a la década anterior, que después también en el inicio de los 2000, con la crisis del 2001, hubo algún tipo de revisión y oposición a la década del 90. Pero siento que desde ahí en adelante, o desde Belleza y Felicidad en adelante, sucede un poco esto que decís también, como esa falta de conflicto o falta de... O sea, porque el conflicto está, digamos, en la vida, como no. Sí, total. Sí. En la política. Sí, está fuera del arte. Sí. Claro, porque, no sé, cuando Marta Minujín se pelea con todo el mundo, ¿no? En un momento que ella inventó el arte destructivo. No, pensando como en esos grandes debates. Como de hecho, estábamos hablando hace un rato sobre el último gran debate, la última gran discusión, digamos, en panel. Dijiste que fue cuando fue Machuca. Que bueno, sí, exacto, en Buenos Aires, en la Universidad de Itela. Pero sí, es verdad que sí, esa genealogía de ataques y contraataques y manifiestos, por suerte se terminó en un punto. Pero a la vez genera un agotamiento, como esa falta de conflicto genera un agotamiento. Me recordé a tu exhibición, la que vi en Isla Flotante el año pasado. ¿Cómo se llamaba, perdón? Presente, No, Acepto, Estudio, Trasnocho. No, Acepto, Estudio, Trasnocho, sí. Y tenías unos paneles, digamos, y que habían referencias tanto a un imaginario, así como también a obras del principio del siglo, en torno al circo. Sí, exacto. Sí, esas son formas, por lo menos que yo llamo para pensar el archivo de mesa revuelta, que es un género de naturaleza muerta bastante usual y que a mí me sirve bastante para pensar la forma del archivo desde la curaduría y desde la práctica, la posibilidad de mezclar y desordenar también, que como decía antes, en relación a la historia del arte, el archivo también aparece como un lugar interesante también para pensar qué archivos compartir, qué archivos formar, y eso sobre todo lo pensamos más con Nicolás Cuello, que es un historiador del arte, cuando hicimos un espacio que llamó Eros, que era un espacio de archivos que funcionaba en una planera, que es un mueble archivador de papeles, y ahí pensamos un poco esa pertinencia como del archivo en el presente, sobre todo pensando como un lugar más erótico, si se quiere, del archivo. Parece un lugar bastante común, pero sugestivo, dándole una tactilidad diferente, y eran exposiciones que sucedían en los diferentes cajones de esa planera, y donde de nuevo también pensábamos como qué archivos era necesario formar o qué archivos era necesario hacer. Por ejemplo, hicimos una muestra de la presencia de Madonna en Argentina y armamos un archivo en base a eso y una exhibición en base a eso, y cómo esa visita había impactado en el arte también en los años 90 cuando fue a filmar Evita, que tal vez son temas que la historia del arte no le interesan tanto o no se ocupa tanto, y que
siento que pensar esos archivos que no existen todavía, que tal vez son archivos de un hecho puntual, de un día puntual, de una persona, genera también esos mismos efectos, ¿no? Al parecer siempre está esta tensión de la historia del arte en general, o sea, la historia del arte como disciplina, digamos, estática, la tensión con la temporalidad de las cosas, como que hay una como reacción a poder pensar un fenómeno temporal que está inscrito en una temporalidad, como atraerlo, digamos, o más bien atraerlo como revelarlo, como algo como más latente, digamos. Sí, y a la vez pensaba que también en un lugar o en una ciudad donde no se forman tantos archivos desde lo público o no hay tantas colecciones públicas que se estén formando, eso da una ventaja súper grande para pensar este tipo de proyectos. Claro. Como siento que esa falencia, que es un reclamo como constante, como que permite que haya otra vinculación con eso. Y para mí eso es bastante importante, como pensar cómo puede ser ese vínculo, armando colecciones o mostrando... Claro. Que es una ciudad, o por lo menos en Buenos Aires, es muy fácil mostrar obras históricas. Encontrar. Sí, encontrar, comprar y poner a circular. Al no haber como instituciones que se estén ocupando de eso, es como muy posible hacerlo desde este tipo de espacios. Como que al parecer que cada vez que uno se acerca a algo así, como que hay algo que se derrumba, como una estructura, digamos. O sea, el archivo y la historia del arte como que funciona con una estabilidad bastante sólida, digamos. Como atraer algo. O sea, la exhibición que yo vi tuya yo me puse a llorar. ¿Te acuerdas? Sí. Estaba un poco... La parte... A little bit tipsy, ¿verdad? Pero lloré porque claro, como nunca... La exhibición había como unos muros hasta acá. Y uno se miraba y había como un museo abajo, como con unas pinturas de payasos de principio de siglo, que uno no podía entrar. Claro. Sí, y bueno, estaba lleno de paneles, tipo como, no sé, como el Atlas. Era como una especie de Atlas. Sí, y ahí, por ejemplo, el caso que mencionás de ese artista eran obras de Benjamín Solari Parravicini, que es un artista que fue muy importante en la década del 20 y del 30 y del 40, y que después hizo predicciones y predijo un montón de eventos políticos en Argentina y en el mundo, y que mucho de su obra quedó asignada. Fue un artista muy importante, pero que a la vez quedó como opacado por todo ese momento un poco más sensacionalista que tuvo. Y la idea era revisitar esas obras, pero que no se puede acceder todavía. Como una... Perdón si me desvío mucho, pero las predicciones, ¿cómo te relacionas con esas predicciones? Así como te puedes relacionar con una imagen de él, como que igual aparece un imaginario importante. No, y eran predicciones visuales, eran dibujos, garabatos que él iba, y a partir del cual predijo, no sé, el atentado a las Torres Gemelas, la presidencia de Milei y un montón de eventos. Pero bueno, ahí era como también decidir cómo, a partir de esa experiencia, cómo pensar un montaje también diferente. Pero bueno, no sé si se entiende eso. Y cuéntame, ¿nos podrías contar tú también participas en otro espacio? Se llama La Lengua. Sí. ¿Con quién estás ahí? Ahí somos un grupo más grande, que también está Fernanda Laguna, está Rodrigo Barco, Fede Baeza y Max Zimmerman. Es un espacio que para mí también, o por lo menos en mi construcción de estos lugares, funciona medio como contracara de Puchipuli también, porque es un lugar donde las cosas suceden más espontáneas, no tan planificadas. Es un lugar más para hacer charlas o para generar algún tipo de eventos puntuales, y la programación se va haciendo casi semana a semana, como no tiene la proyección curatorial de una exhibición a 6 meses, sino que responde mucho más a lo que se necesita en esa semana o en esos meses. ¿Abren toda la semana? Va abriendo. Está en Congreso, está justo al lado del Congreso, entonces sirve también como búnker de barrio para las marchas y para las postmarchas. Y tiene como otro tipo de salud, no sé, es muy diferente a la salud que presenta Puchipuli, que son experiencias curatoriales más dentro de la disciplina. La Lengua excede un poco eso. Es más insalubre. Es más insalubre, exactamente. Se respira peor. O mejor, no sé, pero... Mejor. Es diferente, es otra... Para mí es como que también es más difícil respirar. Es más difícil. Y ahí también hay como una especialidad. Era un lugar que originalmente fue un restaurante, pero que después fue una unidad básica de la Cámpora, de una asociación militante kirchnerista de Buenos Aires, y que tiene mucho de la espacialidad de eso, de una unidad básica.
y cada sala o cada recoveco del lugar cumple una función. Entonces asignamos una sala de proyección de videos, un área de murales, una sala que es la sala María Magdalena para primeras exhibiciones de artistas. Entonces ahí nos permitimos como jugar mucho más con una idea de centro cultural, que a veces siempre está un poco alejada de las artes visuales, como los centros culturales barriales, ¿no? que nos quedan un poco lejos a veces para exhibir. Y acá la idea era como combinar un poco esos aspectos. Hay como un fenómeno que uno como que trata, o sea, como que uno no reconoce lo importante que es que, claro, uno dice espacio independiente, espacio artístico, y al parecer solo funcionan con la disponibilidad arquitectónica de la ciudad, digamos. Sí. Como uno podría pensar, no sé, en el caso de Chile, pienso en Sagrada Mercancía, como Sagrada Mercancía no me la puedo imaginar trasladado a otro lugar. Claro. No, por eso más que está bueno para mí, Fernanda habla mucho de los locales, habla como una teoría de los locales también en base a... Y que no son cualquier tipo de espacios locales, pero son los espacios a los que más podemos acceder casi, ¿no? Que eso ha cambiado con el tiempo, siento que en los últimos años que un montón de oficinas se transformaron en espacios de arte, pero esa genealogía son generalmente lugares que dan a la calle, ¿no? Como que tienen esa apertura a una vidriera. Entonces es mejor pensarlos como locales y la economía del local más que espacios de arte. Siento. Y eso va condicionando también el formato Eso va condicionando el formato, sí. De las obras. Sí. No, está bueno pensar esa dicotomía también, porque si uno piensa en... Bueno, la historia del arte tuvo mucha incidencia en las exhibiciones, no sé si en la curaduría, porque siento que por lo menos la tradición de exhibiciones en Argentina está muy arraigada a la historia del arte, pero no lo pensaría tanto desde el impulso curatorial, como siento que va en otra dirección. Y por otro lado, como... Claro, una revisión historiográfica de las naciones al final. Sí, la confirmación de algo. En general siento que la historia de las exhibiciones en Buenos Aires por lo menos tiene como una raigambre muy fuerte en la hipótesis, siempre. Y siento que la curaduría como doméstica, como la llama Gumier, tiene ausencia de hipótesis, tiene desconocimiento. Entonces es como más, la exhibición es algo más para perderse. Pero ahí sí hubo una batalla, si se quiere, entre artistas haciendo exhibiciones en estos locales y historiadores del arte comprobando cosas en museos, ¿no? Como esa dinámica fue algo que formó por eso la historia de las exhibiciones, me parece, pero que creo que la curaduría está más del lado de los artistas que de la historia del arte, ¿no?